Vengo de conocer los reinos que he inventado, los autores colombianos y la literatura italiana. Un podcast del Instituto Italiano di Cultura. En este episodio, Lorena Salazar Mazo nos habla de Las tareas de casa de Natalia Ginzburg. Episodio 2. Las tareas de casa de Natalia Ginzburg. En los ensayos hay una rasgadura intencional que deja ver qué hay detrás de las cortinas. Se puede conocer más a un autor o autora por sus ensayos o ficciones que por su autobiografía. Pues bien, en este libro hay un ensayo titulado Autobiografía en tercera persona, y podríamos decir que contiene una buena dosis de verdad, la verdad que la autora quiere que tengamos, por supuesto. Natalia Levi, su nombre de soltera, nació en Palermo en julio de 1916. Pasó la adolescencia y juventud en Turín y luego ya casada vivió en Roma. Los ensayos de este libro van desde la búsqueda de una casa hasta su autobiografía en tercera persona, pasando por el arte, la literatura, por supuesto la política, Dios y la muerte. Todos diferentes, pero todos moldeados con la elegancia y concreción de quien habla lo justo y sabe guardarse los excesos. En el ensayo La casa, leemos el dilema de la compra de un lugar para vivir junto a su esposo. Y a través de la rasgadura vemos las dinámicas de poder de su familia, los anhelos de Ginzburg y también sus apuestas perdidas. La casa nunca será un tema menor, pues es casi tan grande como una persona en la vida de una familia. La casa que nos imaginamos es una copia madurada de la casa de la infancia. Si de pequeños tuvimos plantas alrededor del patio, rechazaremos todo cuanto no tenga verde. Pero nunca el anhelo de casa de una pareja será el mismo, pues si lo fuera no serían parejas sino hermanos crecidos bajo el mismo techo. Ginzburg quería una casa con jardín. Su esposo una casa con vista a los techos de otras casas. Difícil pensar en un término medio para negociar. Podríamos decir entonces que las diferencias entre una pareja tienen su semilla en la infancia y por lo mismo es tan difícil resolverlas. Gracias a la búsqueda lenta y fangosa de la casa que tuvo Natalia junto a su esposo y seguramente de la escritura de este ensayo, ella escribe que, abro cita, o quizá no era que yo no deseara vivir en ninguna casa, porque odiara las casas, sino más bien porque me odiaba a mí misma. Cierro cita. Y a lo mejor por eso termina cediendo, y la casa que compran es más parecida a la casa de la infancia de su esposo que de la suya. En la escritura de Natalia Ginzburg, aparentemente sencilla, no hay exceso de metáforas, no hay largas explicaciones ni descripciones. Hay espacio para pensar. Sus ensayos son algo así como pensaderos profundos de los que sale una especie de ensayo compartido entre ella, la autora, y el lector. En Las tareas de casa, el ensayo que da título al libro, Ginzburg cuenta que al envejecer la abuela le ha cogido manía al orden y una especie de horrible amor por las tareas de casa. Desde afuera, ese nuevo valor que le da a los objetos y a las tareas de casa no parece una consecuencia lejana del pasar de los años. Es Bachelard quien dice que cuando se da a los objetos la amistad que les corresponde, no se abre el armario sin estremecerse un poco. Y podríamos estar hablando de la soledad que nos lleva a conversar con una vieja silla, a apreciar las perillas de una cómoda, pero también de la reflexión y el sentido del paso del tiempo, que deja su marca profunda en todo aquello que toca el polvo. La abuela cuenta que los hijos, nueras y amigos ven esas tareas como una excusa para no dedicarse a labores más nobles, como leer, interesarse por la política, cultivarse. Pero ella lo hace a su manera. Mientras hace las tareas de casa, fuma y cultiva las mismas 4 ideas rígidas y obstinadas que atesora en su cabeza. Esto lo cuenta Natalia Ginzburg. Dice que cada día arriesga estas ideas que, en vez de expandirse, parece que echan raíces. Los pensamientos irónicos de la abuela sí que muestran cómo se ha cultivado. Al ver que sus hijos, ya convertidos en padres, despiertan y andan descalzos por la casa, la abuela se pregunta, abro cita, ¿cuánto tiempo durará la industria de las pantuflas
puesto que la gente parece considerarlas innecesarias, cierro cita. No entiende la forma en que sus hijos crían a sus nietos, así como los hijos no entienden su obsesión por las tareas de casa, aquel trabajo desagradecido que se desvanece con la primera luz de la noche. La abuela observa las dinámicas de sus hijos, los ve discutir por todo indecisos. La abuela piensa que el rasgo principal de los jóvenes de hoy en día es la indecisión, y esa indecisión exaspera a los niños que suficiente tienen con sus propias indecisiones como para tener unos padres que no sepan qué hacer. Hace parte del cuidado vital de un niño tan importante como las verduras y el huevo. Parece como si observar la vida desde las baldosas a medio limpiar, desde el tendedero de ropa o desde la cocina le diera a la abuela una perspectiva que sus hijos, jóvenes e ingenuos aún, no logran ver. Una mirada que es de la abuela y que acompaña a Ginsburg en la mayoría de sus textos. En uno de los primeros ensayos manifiesta que quien escriba hoy día deplora la ausencia o la rareza de la crítica, es decir, la ausencia o la rareza de un juicio claro, inquebrantable, inexorable y puro. Dice que en el deseo de un juicio se esconde el recuerdo de la severidad de la figura paterna. La ausencia de crítica es la ausencia del padre, y piensa que se ha extinguido la figura del crítico tanto como la figura del padre. Valdría la pena pensar dónde está ahora, en el tiempo que fue escrito este ensayo y en nuestro tiempo, la figura crítica del padre, o mejor aún, dónde está la capacidad que tenemos de ser nuestro propio padre. Y aunque un ensayo no busca sentenciar, enunciar absolutos ni plantear una sola mirada, Natalia Ginsburg encuentra una respuesta. Solemos esperar de la crítica la benevolencia. Esto cita. Y la crítica no significa un ataque ni tampoco un favor, pienso yo. La crítica es distancia, perspectiva y pensamiento. Y ningún buen autor se hace a punta de benevolencia, así como tampoco de severidad malintencionada. Escribe Natalia Ginsburg que la aspiración al odio, si se luce como una coquetería en sociedad, al igual que el miedo al odio, no puede construir un terreno estable para la búsqueda y la afirmación de la verdad. Un texto válido para su tiempo y para el nuestro, como todo buen ensayo. El respeto por la palabra y la escritura no solo hacen que Ginsburg se aleje de florituras y artefactos, sino que la mueven a mantener una distancia prudente con las ideas de éxito, pues reconoce lo efímero al escribir que, abro cita, atribuir una desmesurada y esencial importancia al éxito de nuestra obra revela en nosotros una falta de amor por la obra. Cierro cita. Para ella ha sido suficiente el placer de haber escrito. La crítica se debate entonces entre una negación y un excesivo paternalismo. Ambos hacen daño a la obra. Ella dice que el amor verdadero por nuestras obras conservan siempre un ojo irónico y divertido. Más adelante, trata temas similares en dos ensayos diferentes, Vida colectiva, escrito en el 70, y Razones de orgullo, en el 75. Vida colectiva comienza exponiendo el odio y el aburrimiento que le inspira a su época. Le da vueltas a esto, piensa si esto es una causa de, según ella, su vejez o si es un odio justo. Define como una debilidad del espíritu el añorar tiempos pasados, al parecer para dejar claro que ese odio a ese tiempo, el tiempo del ensayo, no se debe a ninguna nostalgia, sino a su sentido crítico. Habla de una falsa concepción de lo útil y de lo inútil. Abro cita. Hoy se considera útil la ciencia, la tecnología, la sociología, el psicoanálisis, la liberación de los tabúes del sexo. El resto se desprecia como inútil. Cierro cita. En ese resto recalca que hay un montón de cosas. Nombra el juicio moral del individuo, la responsabilidad individual, la conducta moral individual, la espera de la muerte, todo lo que constituye la vida del individuo. Y es allí donde ella quería llegar, pues está cansada de la negación del pensamiento solitario, la fantasía y la memoria, el lamento por los tiempos perdidos y la melancolía. Su rabia es porque, a su juicio, se abandona y se maltrata todo aquello que forma la vida del individuo, dado que se veneran y se santifican los dioses de la existencia colectiva. El pensamiento solitario no se tiene en cuenta en absoluto.
Esto escribe en el ensayo. Para Natalia, lo que no se pueda usar, lo que no mueva olas, lo pequeño y solitario ha perdido importancia para su tiempo, y podemos preguntarnos si no es algo extendido hasta hoy. Este texto está lleno de rabia, pero en ningún momento se desborda. Ginsburg, tan exacta como es, pone en alto su queja porque ¿cómo es posible que se formen grupos para viajar, para existir, incluso para hacer el amor? El camino del ensayo nos va llevando por una senda que cuestiona el deseo colectivo de abandonar el esfuerzo y la soledad. Dice Ginsburg que el mundo actual, en el 70, parece un reino de adolescentes. Y todo esto no es ajeno a su ensayo sobre la crítica, donde la falta de juicio del padre en sus palabras podríamos interpretarla como una sociedad sumergida en ese adolecerse, esa indecisión que criticaba también la abuela de las tareas de casa. Critica la huida del dolor, la mediocridad, el esfuerzo nulo, todo consecuencia de una concepción colectiva del vivir. El ensayo delimita muy bien a qué se refiere, qué cuestiona de la vida colectiva y debería ser leído bajo su mirada y bajo esa época. Por otra parte, en el ensayo Razones de Orgullo, cuestiona los movimientos de orgullo. Pragmática, Ginsburg dice que la frase «ser mujer es bello» no tiene ningún sentido, pues ser mujer no es bello ni feo, o bien son las dos cosas, lo mismo que ser un hombre. Y esto lo dice para dejar claro que la actitud correcta es sentir absoluta indiferencia ante la propia condición humana. Cuestiona la premisa de que hay que ser indulgente con los grupos que han sufrido humillaciones a lo largo de los años. Plantea que se puede ser indulgente con las personas consideradas individualmente, no con los errores de las ideas. A las ideas, dice, se les pide que sean verdaderas y justas, de inmediato y de forma absoluta. No cree que los seres humanos, por su condición, tengan motivo de orgullo, y es aquí donde más se conecta con el ensayo La vida colectiva, pues para Ginsburg los méritos y las culpas son algo estrictamente individual. Critica el afán colectivista, piensa que de diferencia y soledad y de deseo de ser como todo el mundo está hecha nuestra infelicidad. Para ella, el orgullo no puede ser elevado a un plano universal, tal como sí puede pasar con la solidaridad humana, el sentido de justicia, el coraje. El orgullo está lejos de esto, no es un valor y por lo tanto no tiene calidad universal. Invitados pues a pensar junto a Natalia Ginsburg, a caminar por Turín y Roma, a pensar en cómo reivindicar las tareas de casa y el pensamiento en solitario.